te damos por la oportunidad que nos das de reunirnos, de congregarnos en tu nombre y ser objetos, Señor, de la obra de tu Espíritu en nuestras vidas. Gracias, Señor, por haber diseñado la iglesia y gracias por alimentarnos, Señor, y animarnos y edificarnos a través de lo que sucede, Señor, en ella. Yo quiero pedirte, Señor, una vez más que esta mañana utilices la proclamación de tu palabra para glorificarte y para edificar a los tuyos. Edifica a mis hermanos, Señor, para su gozo abundante y para tu gloria. Por Jesús te lo pedimos. Amén. Amén y amén. Como les decía ahorita, continuamos con nuestra serie, Su gracia y poder en la debilidad, donde hemos estado viendo que Pablo le escribe a los corintios con la intención de defender su ministerio apostólico. Pablo está defendiendo su ministerio apostólico y no tanto porque él busque un beneficio de su defensa, sino porque él está buscando afanosamente el beneficio de la iglesia. Como hemos visto y seguiremos viendo, los corintios eran una iglesia bien peculiar, en algunos aspectos muy parecidos a nosotros y en otros aspectos muy diferentes a nosotros. Eran una iglesia muy inmadura, carnal, que juzgaba al apóstol, que criticaba la instrucción que él les traía y que resistía su dirección. Una iglesia inmoral en muchos sentidos. Más adelante estaremos viendo las manifestaciones de esta inmoralidad, de cómo se dejaban llevar por la corriente que había allá en Corinto, que los arrastraba a prácticas inmorales. Pero pasaje tras pasaje vamos a ver que eran una pequeña iglesia local que el Señor amaba, que el Señor había decidido salvar y que el Señor trataba de una manera fiel, firme y tiernamente con ella a través del apóstol Pablo. Hoy vamos a ver a Pablo humillándose ante los corintios en cierta manera y se acerca a los corintios buscando pastorearlos, como un padre lo hace con sus hijos, de una manera paciente, inclusive explicándoles algunas de las decisiones y acciones que tomó. Vamos a ver también en el pasaje de hoy una instrucción específica que les da, que era muy importante que esta iglesia abrazara para así que fuera protegida de los ataques del maligno. El texto es 2 Corintios capítulo 1, vamos a empezar a leer desde el versículo 23 hasta el capítulo 2, versículo 11. Leo la palabra de Dios. Pero yo invoco a Dios como testigo sobre mi alma, que por consideración a ustedes no he vuelto a Corinto. No es que queramos tener control de su fe, sino que somos colaboradores con ustedes para su gozo, porque es en la fe que permanecen firmes. Pero en mí mismo decidí esto, no ir otra vez a ustedes con tristeza, porque si yo les causo tristeza, ¿quién será el que me alegre sino aquel a quien yo entristecí? Y esto mismo les escribí, para que cuando yo llegue no tenga tristeza de parte de los que debieran alegrarme, confiando en todos ustedes de que mi gozo sea el mismo de todos ustedes. Pues por la mucha aflicción y angustia de corazón les escribí con muchas lágrimas, no para entristecerlos, sino para que conozcan el amor que tengo especialmente por ustedes. Pero si alguien ha causado tristeza, no me la ha causado a mí, sino hasta cierto punto, para no exagerar, a todos ustedes. Es suficiente para tal persona este castigo que le fue impuesto por la mayoría. Así que por el contrario, ustedes más bien debieran perdonarlo y consolarlo.
no sea que en alguna manera éste sea abrumado por tanta tristeza. Por lo cual les ruego que reafirmen su amor hacia Él, pues también con este fin les escribí, para ponerlos a prueba y ver si son obedientes en todo. Pero a quien perdonen algo, yo también lo perdono. Pero en verdad lo que yo he perdonado, si algo he perdonado, lo hice por ustedes en presencia de Cristo, para que Satanás no tome ventaja sobre nosotros, pues no ignoramos sus planes. Lo primero que Pablo hace, como les decía ahorita, es que se acerca a los corintios y humildemente intenta razonar con ellos. Pablo, el apóstol, no simplemente, no se impone a los corintios, sino que como un padre se humilla y trata de ayudarlos. Trata de convencerlos de que lo que les está diciendo es verdad y que les está diciendo la verdad porque realmente está interesado en ellos. Si ustedes se fijaron en el primer versículo, Pablo está invocando a Dios como testigo para que le crean la explicación que les está dando de por qué no fue a visitarlos. Y básicamente lo que les dice es que no fue a verlos como les había prometido por consideración a ellos, ya que si él hubiera ido con tristeza, hubiera tenido que disciplinarlos y probablemente la relación de ellos con el apóstol Pablo no hubiera subsistido. Si él hubiera ido con tristeza a afligirlos, probablemente hubiera surgido una ruptura ahí y los que sufrirían la pérdida serían ellos. Recuerden conmigo lo que nos trajo el pastor Abelardo en el primer mensaje. Tratemos de armar de nuevo la trama histórica que está detrás de la segunda epístola a los Corintios, para así entender mejor lo que el Señor quiere decirnos. Pablo, después de escribirles primera de Corintios, recibió un mal reporte de parte de Timoteo. Los corintios reciben la primera epístola, está Timoteo con ellos, ve la forma en la que los corintios reaccionan y va con Pablo y le comenta que los corintios están respondiendo mal a su carta, que estaban resistiendo y cuestionando su apostolado. Lo que esto hace es que provoca que Pablo, de una manera a lo mejor repentiva o responsiva, va a verlos lleno de preocupación y de tristeza. En esa visita que Pablo les hace, lo que se le llama como la visita triste, los corrige de una manera fuerte y esto los aflige a ellos. Probablemente cuando se retira les promete regresar, pero a distancia el Señor lo dirige no a regresar, sino a escribirles otra carta, que es lo que los eruditos o los comentaristas le llaman la carta severa, la carta que no tenemos, que no está en el canon de las Escrituras. En esa carta severa, Pablo corrige de una manera más frontal a los corintios y los llama al arrepentimiento. Y como resultado de esta carta, recibe otro reporte de la respuesta de los corintios. Los corintios, aunque están respondiendo mejor que la primera vez, siguen evidenciando resistencia en contra del apóstol Pablo. Y esa es la razón que motiva a Pablo a escribirle la epístola que tenemos en el canon, la Sagrada Escritura, la segunda epístola de los Corintios. Y esta se las escribe con la finalidad de ayudarlos a reconocer su apostolado de nuevo. No porque tenga interés él en ganar algo, sino porque tiene un interés en ellos. Tiene el interés de ayudarlos a permanecer sanamente en la fe, a no desviarse de su devoción y de su confianza en Jesús. En el reporte que Pablo recibió, probablemente vamos a estar viendo a lo largo de la carta diferentes razones que probablemente Timoteo le vuelve a dar a Pablo en ese segundo reporte. Y en este pasaje se evidencian
parece ser que hay dos cosas que los corintios le están diciendo a Pablo, están cuestionando a Pablo. Número uno, le están diciendo que quiere controlar su fe. Y número dos, están cuestionando el amor que les tiene porque no fue a verlos. Entonces Pablo humildemente le responde. Y le responde de una manera tierna y de una manera clara también. Quiero leerte otra vez los primeros 4 versículos para que lo veas. Pero yo invoco a Dios como testigo sobre mi alma, que por consideración a ustedes no he vuelto a Corinto. No es que queramos tener control de su fe, sino que somos colaboradores con ustedes para su gozo, porque es en la fe que permanecen firmes. Pero en mí mismo decidí esto, no ir otra vez a ustedes con tristeza, porque si yo les causo tristeza, ¿quién será el que me alegre sino aquel a quien yo entristecí? Y esto mismo les escribí, para que cuando yo llegue no tenga tristeza de parte de los que debieran alegrarme, confiando en todos ustedes de que mi gozo sea el mismo de todos ustedes, pues por la mucha aflicción y angustia de corazón les escribí con muchas lágrimas, no para entristecerlos, sino para que conozcan el amor que tengo especialmente por ustedes. Algo que nos ayuda a ver estos versículos es cómo veía el apóstol Pablo su ministerio apostólico, cómo veía su ministerio pastoral. Nos ayuda a ver el afán, lo que motivaba a Pablo a servir a los corintios. Y de una manera bien clara nos ayuda a ver que es el gozo de los corintios lo que él está buscando. Es el gozo que los corintios van a encontrar en una fe sana en Jesús. Y es esa ambición que Pablo tiene lo que lo lleva a instruirlos en esa dirección y hasta corregirlos cuando se desvían del camino. Como el afán del apóstol Pablo es el gozo verdadero y duradero de los corintios, el apóstol necesita traer verdad a sus vidas. Él tiene que exhortarlos si es necesario. Él tiene que disciplinarlos si es necesario. Él tiene que hacer lo que se necesite para ayudar a los corintios a venir a la fe, a permanecer en la fe, para que encuentren su verdadero gozo en Jesús. Pablo le está diciendo a los corintios que él es un servidor de ellos. Es un colaborador de ellos. Es una persona que se ha acercado a ellos buscando ayudarlos para que encuentren su gozo en el Señor. Pero ese servicio no significa o no equivale a que Pablo está para ayudarlos a que los corintios sigan el camino que ellos quieren seguir, para que estén contentos y felices en lo que ellos quieren, sino equivale a que Pablo se acerca a ellos a ayudarlos a ver a Jesús, a ayudarlos a confiar en Jesús y que hasta corrige su camino si eso es lo que los corintios necesitan. Entonces Pablo les está diciendo, esto que yo estoy haciendo con ustedes no es que esté tratando de controlar su fe, es un servicio amoroso que les estoy prestando. Es un servicio que tiene su bien en mente. Es discipulado. Lo que yo estoy tratando de hacer a través de mi instrucción y en ocasiones mi corrección y mi disciplina es ayudarlos a ustedes a encontrar su gozo en Jesús. Ve conmigo el versículo 24. No es que queramos tener control de su fe, sino que somos colaboradores con ustedes para su gozo. Está Pablo aquí ilustrándonos de una manera clara y vívida el corazón que tiene por los corintios. Nos ayuda a ver que él veía a los corintios como hijos espirituales y que en cierta manera él se veía como un padre espiritual, responsable de ellos, que por amor está buscando su bienestar,
y su gozo. Y es ese amor que lo lleva a tomar las decisiones que toma y las acciones que ha emprendido. Un padre que, por cierto, como que tiene cierta autoridad sobre los corintios. Un padre que espera una respuesta de su parte. Un padre que confía en la obra del Espíritu Santo en ellos. Confía en el Señor que el Espíritu va a obrar en los corintios y que estos van a responder a las instrucciones, a las correcciones que les está haciendo. Velo conmigo ahí en el versículo 3. Y esto mismo les escribí, para que cuando yo llegue no tenga tristeza de parte de los que debieran alegrarme, confiando en todos ustedes de que mi gozo sea el mismo de todos ustedes. Antes de pasar a nuestro siguiente punto, vamos a analizar rápidamente algunas implicaciones que podemos aprender nosotros de este diálogo inspirado por el Espíritu Santo que Pablo está teniendo con los corintios. En primer lugar, observemos el corazón del apóstol por esta pequeña iglesia. Observemos el amor entrañable que tiene por ellos, que lo lleva a buscar servirlos, buscando afanosamente, persistentemente su gozo y su bienestar. A nosotros ver el corazón pastoral de Pablo por los corintios, definitivamente a todos los líderes nos debe de llevar a hacernos una pregunta. A nosotros los pastores, a los diáconos y a los líderes de la iglesia, es bueno que nosotros analicemos si tenemos un corazón similar por esta iglesia local o si aspiramos tener un corazón así. ¿Aspiras tú a amar entrañablemente a esta iglesia local? Esta iglesia que el Señor en su bondad nos ha dado el privilegio de servir. ¿Estás pidiéndole tú como líder al Señor que forme en ti un corazón así por la iglesia? ¿Estás por amor buscando el gozo real y el bienestar de la iglesia en todo lo que estás haciendo? En toda iniciativa que emprendes, en toda reunión o en todo proyecto que diriges, en cada reunión de tu grupo de casa, en cada reunión de tu discipulado, estás buscando el gozo de las personas que el Señor te ha dado el privilegio de servir. Otra pregunta que los líderes debemos de hacernos es: ¿traes instrucción y corrección a la vida de los hermanos que el Señor te ha puesto a servir si es necesario? Esta instrucción y esta corrección surge o nace de una tristeza genuina en ti que te lleva a preocuparte por la condición espiritual de tus hermanos, que te empuja a querer ayudarlos en su caminar con Cristo. O la corrección o la instrucción que traes a sus vidas es por una conducta en ellos que te incomoda. Y más que nada estás buscando tú corregirlos a ellos por amor a ti y no necesariamente por amor a ellos. Ahora para ustedes como iglesia, otra pregunta importante que creo que podemos aprender de esta parte de este pasaje. ¿Es la dinámica de tu discipulado cristiano semejante a la de los corintios? Es decir, en tu caminar con Jesús, hay líderes espirituales en tu vida que te instruyen, que te ayuden a ver a Cristo claramente y que te corrigen de una manera personal y directa cuando te desvías. ¿Cuentas con hermanos maduros alrededor de ti, líderes en tu vida, que estén dispuestos a afligirte si eso fuera necesario? Quiero que mediten conmigo en que la dinámica en la iglesia hoy es en muchos aspectos diferente a la dinámica que experimentaban los corintios en el primer siglo.
Y la diferencia se debe no a que las tentaciones y los ataques espirituales que enfrentamos sean diferentes o en menor grado. De hecho, probablemente la carne, el mundo y el diablo están atacando más fuertemente a la iglesia en nuestros días. Las tentaciones probablemente son más fuertes. Lo que ha cambiado de una manera significativa es la forma en la que los cristianos vemos a la iglesia y la forma en la que ustedes y yo entendemos lo que significa seguir a Jesús. Cada vez más cristianos interpretan que seguir a Jesús equivale con venir a la iglesia los domingos y tratar de aplicar las enseñanzas de Jesús a nuestras vidas, para que así nosotros vivamos mejor y seamos más felices. Pero no entran en una relación de discipulado con ningún pastor, con ningún líder espiritual o con ningún otro cristiano maduro. En pocas palabras, no caminan detrás de nadie. No siguen a Jesús siguiendo a alguien más. Su lema es algo así como: Dios y yo, el Señor es mi pastor y mi único pastor. Si voy a la iglesia para aprender la palabra de Dios, para ser más sabio, pero hasta ahí. No abren sus vidas para que alguien se acerque a caminar con ellos y los ayude de manera directa a ver a Jesús y a seguirlo. No cultivan o no aspiran a tener un corazón enseñable. Son cristianos independientes que no someten su proceso de discipulado a alguna iglesia local. Son asistentes, participantes, pero no discípulos. Una pregunta importante que puede ayudarte a discernir dónde estás: ¿hay algún cristiano maduro que esté hablando a tu vida? ¿Hay algún cristiano que te esté ayudando a ver a Jesús y a seguirlo? Que esté trayendo instrucción o corrección en caso de que fuera necesario. Si por alguna razón no lo hay, quiero animarte a que consideres rápidamente que el Señor te llamó a seguirlo, a ser su discípulo, su aprendiz. Y la razón por la que Él te llamó a seguirlo es porque te ama, porque está interesado en que crezca en tu vida verdadero y abundante gozo. El gozo que está detrás de Jesús y de su voluntad para ti. Yo quiero animarte a que sometas tu proceso de discipulado a otros. Yo quiero animarte a que le pidas al Señor que forme en ti un corazón enseñable, un corazón que anhela aprender y que busques aprender a Jesús. O que busques aprender de Jesús a través de otros hermanos que Él te ha dado en la iglesia, que invites a otras personas a tu vida, a que hablen a tu vida, que te ayuden a confiar en el Señor de una manera más robusta. Eso nos lleva a la siguiente parte del pasaje. En los siguientes versículos, Pablo le da una instrucción a los corintios bien específica en cuanto a la restauración de un hermano que había sido puesto en disciplina. Una instrucción que, por cierto, Pablo espera que la obedezcan. Y hago énfasis en eso para tratar de ayudarte a ver la dinámica de discipulado que había entre esta iglesia local y su pastor apóstol plantador. Él le pide a los corintios que restauren y afirmen a una persona que muchos comentaristas piensan que era el principal opositor de Pablo. Algunos piensan que esta persona era la responsable de incitar a los corintios en contra de Pablo y que aunado a esa rebeldía que estaba impulsando, invitaba a los corintios a prácticas inmorales que eran muy comunes en su ciudad. Pablo comienza dándoles instrucciones específicas, ayudándolos a ver que la oposición de esta persona
sí le había traído tristeza a él, pero que esos esfuerzos abiertos por desacreditar el liderazgo del apóstol no solo le habían traído tristeza a él, sino que en cierta manera les había traído tristeza a todos ellos. Porque la influencia de este hombre a quien ellos ingenuamente habían escuchado, los corintios ingenuamente se habían impresionado con esta persona, le habían dado oído a la instrucción que les daba y estaban quitando sus ojos del liderazgo apostólico de Pablo. Al hacer eso, los corintios estaban arriesgándose a abandonar el evangelio. Es por eso que Pablo enfáticamente quiere traerlos de nuevo a él. De nuevo, no era que Pablo estaba interesado en tener control de las iglesias. Pablo había recibido un ministerio apostólico único, a través del cual se le estaba revelando el evangelio. Estaba hablando palabra de Dios infalible para la iglesia en ese tiempo y en todas las demás generaciones. Por lo que Pablo está celosamente diciéndole a los corintios: ustedes necesitan escucharme a mí, porque yo he recibido un mensaje que no es mío. He recibido un mensaje de Jesús. Y al ustedes escuchar el mensaje que yo les he dado, están escuchando a Jesús y lo están siguiendo a Él. Obviamente no hay no podemos equivalar o no podemos comparar el ministerio apostólico de Pablo con ningún ministerio en la actualidad. Si algún líder cristiano el día de hoy quiere animarte a ti a que le entregues tu lealtad a él, pues básicamente está haciendo una tontería, ¿verdad? Porque no hay en nuestros días algún hombre que sea infalible. Solo hay algo que es infalible en nuestros días, y es este bendito libro. Este bendito libro. El bendito libro que contiene el mensaje de los apóstoles y los profetas. Mensaje que si nosotros permanecemos fieles a él, permanecemos fieles a Jesús. Bueno, esta persona que estaba trayendo esta división, que estaba trayendo esta confusión a los corintios, había sido la causa por la cual Pablo con tristeza los había visitado y los había corregido, y había habido toda esa tristeza. Todo el dolor había venido por causa de él. Fíjate conmigo el versículo 5. Pero si alguien ha causado tristeza, no me la ha causado a mí, sino hasta cierto punto, para no exagerar, a todos ustedes. Una vez que Pablo les dice eso, les dice: bueno, perdónenlo. Pablo les había pedido, probablemente en la carta severa, la carta que nosotros no tenemos, que disciplinaran a ese hermano. Y ahora les está diciendo que esa disciplina fue suficiente, que levanten esa disciplina y que reafirmen su amor hacia él. De manera que este hermano no sea abrumado por tristeza y probablemente termine hasta abandonando su fe. El partido ofendido. Es importante que nosotros tomemos en cuenta esto. El partido ofendido. Pablo, ahora lo vemos apelando por el perdón y la restauración de aquel que lo ofendió y le causó tanto dolor. Y lo hace por amor a Jesús, por amor a los corintios, y también porque busca proteger a la iglesia para que Satanás no tome ventaja sobre ella. Quiero que lo veas conmigo, versículo 6. Es suficiente para tal persona este castigo que le fue impuesto por la mayoría. Así que por el contrario, ustedes más bien debieran perdonarlo. Fíjate el lenguaje, ustedes debieran perdonarlo y consolarlo. No sé que en alguna manera este sea abrumado por tanta tristeza, por lo cual les ruego, aquí es Pablo, el partido ofendido, les ruego que reafirmen su amor hacia él, pues también con este fin les escribí, para ponerlos a prueba y ver si son obedientes en todo. Pero a quien perdonen algo, yo también lo perdono,
porque en verdad lo que yo he perdonado, si algo he perdonado, lo hice por ustedes en presencia de Cristo, para que Satanás no tome ventaja sobre nosotros, pues no ignoramos sus planes. Este hermano había causado una división, como yo les había dicho ahorita. Y esto lo vemos en que Pablo está diciendo: la mayoría de ustedes lo disciplinó, implicando que había una minoría, ¿verdad? Una minoría que no había accedido a esa disciplina y que estaban en comunión con él. Básicamente estaban tomando partido con él. Pablo estaba interesado, sí, en el bienestar de este hermano, pero principalmente en el bienestar de la iglesia, en el bienestar de esas personas que habían tomado partida con este hombre inmaduro que estaba desviando a los corintios de la fe genuina en Cristo. Pablo tiene sus ojos puestos en la iglesia. Pablo tiene sus ojos no puestos en las ofensas que le hicieron a él, sino en la necesidad de estas personas, en la necesidad de todos los corintios, por lo que él está buscando, o sea, lograr una reconciliación entre ellos para que sean conservados todos ellos en su fe en Cristo. Pablo le está pidiendo a los corintios que perdonen. Y con esto lo que está haciendo es que quiere enseñarlos a ser una iglesia donde el perdón abunda. Una iglesia que camina en unidad, porque es caminando en unidad donde honramos a Cristo de una manera más fuerte. Es caminando en unidad donde nosotros disfrutamos, donde nosotros experimentamos de una manera más amplia los dones que Dios derrama en su iglesia. Y según la carga de este pasaje, principalmente es caminando en unidad y en perdón que somos protegidos de las estrategias de Satanás contra nosotros. Algo que es bien importante que recordemos es que somos una iglesia en proceso de construcción. Eso es bien importante que no se nos olvide. Nosotros, al igual que los corintios, somos una iglesia en proceso de construcción. Las personas que componemos la iglesia, que hemos sido comprados por la sangre de Cristo, los hijos de Dios, estamos en un proceso de crecimiento. Estamos en un proceso que la Biblia llama la santificación. Los creyentes estamos siendo transformados por el Señor gradualmente, lo que significa que en el proceso nosotros todavía pecamos contra Dios y todavía pecamos unos contra otros. Y vamos a ponerlo así: si la única manera en la que la iglesia, los santos, pueden permanecer unidos a Cristo a pesar de su pecado es por el perdón firme, seguro, inagotable que nosotros tenemos en Cristo por la obra perfecta que hizo en la cruz. La única manera en la que nosotros podemos permanecer unidos como iglesia es si aprendemos a perdonarnos unos a otros. Vamos a ponerlo así: los santos necesitan aprender a perdonarse unos a otros. En la iglesia, ¿qué es lo que debe de abundar? El perdón. No solo que celebramos el perdón que nos ha sido otorgado por Jesús, no solo que celebramos el hecho de que somos hombres y mujeres para los cuales no hay condenación. Cristo ha lavado todos nuestros pecados. No solo en la iglesia, no solo hay esa celebración, sino que debe de haber abundante perdón entre nosotros. Una de las cosas que caracteriza al mundo es el juicio y la falta del perdón. La falta de perdón en el mundo, los errores que cometemos nos definen a los ojos de los demás. Y las personas, en su afán de exaltarse ante los demás, utilizan juicios para aplastar a otros y así sentirse mejores. En el mundo los hombres se
etiquetan constantemente unos a otros. Y muchas veces en nuestro afán de mejorar, en el afán del mundo de mejorar, lo que más estorba muchas de las veces es el juicio y las etiquetas y el desprecio y el rechazo de las personas que los rodean. Pues el Señor nos está diciendo en este pasaje que Él desea que en su iglesia las cosas no sean así. En pocas palabras, que en su iglesia no haya etiquetas, sino perdón. El Señor desea que en su iglesia no haya etiquetas, sino que abunde el perdón. Recuerden conmigo que la iglesia es una gran familia, donde los hijos de Dios estamos caminando juntos detrás de Jesús. En el camino vamos a pecar contra Dios y vamos a pecar unos contra otros, nos vamos a ofender. Y en lugar de etiquetarnos, condenarnos y rechazarnos como el mundo lo hace, necesitamos perdonarnos, necesitamos amarnos, necesitamos consolarnos, afirmarnos y aceptarnos. Quiero que veas el lenguaje del texto. Te voy a leer algunas porciones. Ustedes deberían de perdonarlo. Ustedes deberían de perdonar a esta persona que me ofendió a mí y que les causó tristeza a todos ustedes. Ustedes deberían de consolarlo. No sea que sea abrumado por tanta tristeza. En pocas palabras, Corintios, pongan sus ojos unos en otros. No estén solamente viéndose a ustedes, vean las necesidades de sus hermanos. Vamos perdonándolo y consolándolo, no sea que sea abrumado por tanta tristeza. Reafirmen su amor hacia Él. Eso es lo que el Señor nos está comunicando por medio de este pasaje. La iglesia es para toda la vida, hermanos. La iglesia es para toda la vida. Nuestro discipulado en la iglesia es para toda la vida. Lo que significa que tarde o temprano algunos de tus hermanos se van a topar con la carne que hay en ti. Se van a topar no con nuestro verdadero yo, sino con el yo que está siendo santificado por Jesús. Se van a topar con las áreas no tan bonitas que hay en nosotros. Y cuando eso suceda, cuando pequemos, ya sea ocasionalmente o deliberadamente unos contra otros, lo que más necesitamos no es personas que nos juzguen, nos señalen, nos condenen, nos etiqueten. Eso es lo que el diablo hace, ¿verdad? El mundo lo hace porque eso es lo que su padre hace. El diablo es lo que hace, eso es lo que hace. Él es el que acusa a los hermanos. Lo que necesitamos cuando pequemos deliberadamente es hermanos que nos ayuden a voltear a ver a Jesús y que nos reflejen el amor y el perdón de Jesús a través de su propio perdón. En ocasiones que me topo yo en conversaciones con padres que están todos alarmados por algún pecado extravagante que comete uno de sus hijos. Una de las cosas que continuamente trato de comunicarles es bien importante que tus hijos vean en tus ojos el perdón de Jesús. En pocas palabras, que ellos no vean, que tus hijos no vean que tú los defines a ellos por el pecado que cometieron, sino que ellos vean que tú confías en Jesús, que tú crees que Cristo lo ha perdonado y lo ha limpiado y que tú lo ves con esos ojos limpios de fe. Esos son los ojos que necesitan abundar en la iglesia. Aquí necesita haber ojos de personas que nos vemos unos a otros como hombres y mujeres perdonados, aun cuando pecamos deliberadamente unos contra otros. Esto es particularmente importante para con aquellos hermanos, como decía ahorita, que caen en pecados escandalosos
o que son sujetos a la disciplina de la iglesia. Es doloroso ver a hermanos de entre nosotros que llevan una excelente trayectoria en su caminar cristiano y que en un descuido le dan entrada a su carne. El diablo empieza a engañarlos, seducirlos y caen en algún pecado escandaloso. Y lo doloroso no es solamente ver a un hermano con buena trayectoria caer en pecado y deshonrar el nombre de Cristo. Lo doloroso es ver que no fácilmente como iglesia somos diestros en perdonarlos y restaurarlos. La mayoría de las veces cuando algún hermano cae en algún pecado alarmante o es sujeto a disciplina de la iglesia, si buscan inicialmente su arrepentimiento, pero básicamente empiezan a toparse con que aún nosotros empezamos como pastores a verlos diferentes. Aún nosotros, otras personas empiezan a alarmarse por aquello en lo que ellos cayeron. Y esta persona, en lugar de continuar con su proceso de disciplina, algunas de las veces tristemente termina abandonando la iglesia. La iglesia es para toda la vida. Y si es para toda la vida, nos vamos a equivocar en el camino. Algunos se van a equivocar de maneras alarmantes. Y lo que el Señor desea es que en su iglesia abunde su gracia y su perdón. Que la iglesia sea un lugar donde los pecadores cabemos, donde los pecadores podemos integrarnos, donde gente imperfecta que tira la pelota encajamos. Donde los santos no nos juzgamos unos a otros, sino que nos perdonamos, nos consolamos, nos amamos y nos afirmamos unos a otros. Cuando se forma una comunidad de perdón y de gracia abundante, digamos que se crea como una atmósfera donde los santos somos impulsados a crecer en santidad. Somos impulsados a conocer más a Jesús y a darnos por Jesús. Nos encontramos un lugar, un oasis en el medio del desierto, donde somos definidos no por nuestros pecados, sino por la obra perfecta de Cristo. Lo que nos define es la sangre de Jesús y estamos caminando con otros hermanos que nos definen en base a esa verdad. Eso transforma y glorifica a Cristo porque estamos viéndonos unos a otros como Dios nos ve. Lo único que sucede es que eso fortalece nuestra fe. Y fíjense lo que dice la última parte del versículo 24. Porque es en la fe que permanecen firmes. Nosotros necesitamos ser esa comunidad, hermanos. Nosotros necesitamos ser esa comunidad donde hay gracia y perdón que estimula fe. ¿Por qué? Porque es en la fe que permanecemos firmes. La otra razón fuerte que el Señor nos da en este pasaje, por lo que nos está invitando a perdonarnos unos a otros, es para que el diablo no tome ventaja sobre nosotros. Que el diablo no gane terreno sobre nosotros. Es importante recordar que como iglesia tenemos un enemigo. Y ese enemigo es Satanás, el diablo. En medio de una cultura, una sociedad que está acostumbrada a interpretar todo en base a lo que ve, a lo que puede tocar y explicar naturalmente, fácilmente como iglesia perdemos de vista que tenemos un enemigo espiritual que está armando planes contra nosotros. Un enemigo que está meditando detenidamente cómo destruir a los hijos de Dios. Un enemigo que está meditando cómo destruirnos. Una de las maneras más efectivas en las que Satanás, el diablo, trae destrucción a la iglesia es separando hermanos de la congregación. Separando uno por uno.
Y una de las formas en las que lo hace, en las que lo separa, es por medio de la falta de perdón y la amargura que esto produce. Este pasaje nos está ayudando a ver de una manera bien clara una de las principales estrategias del diablo, repito, para destruir nuestra relación con el Señor y nuestro proceso de discipulado en la iglesia es la falta de perdón. Quiero que lo veas conmigo. Ahí en la última parte del versículo 10. Porque en verdad lo que yo he perdonado, si algo he perdonado, lo hice por ustedes, en presencia de Cristo, para que Satanás no tome ventaja sobre nosotros, pues no ignoramos sus planes. Vamos a tratar de agarrar lo que está diciendo aquí el apóstol inspirado por el Espíritu Santo. El diablo intenta separarte a ti de la iglesia. El diablo intenta separarte de Jesús. Y una de las maneras en las que buscará hacer eso es por medio de la falta de perdón, ya sea en tu corazón o en el corazón de otra persona, y a través de la amargura que todo eso produce. Una de las formas en las que el diablo hace esto muy efectivamente es agrandando la ofensa que experimentaste, agrandando la ofensa ante tus ojos, ya que si el diablo logra que solo veas la ofensa y que cierres tu corazón contra algún hermano de la iglesia por la ofensa que te hizo, poco a poco irás perdiendo la sensibilidad del Señor. Y poco a poco irás perdiendo el asombro por el gran regalo que Dios te ha dado de caminar como iglesia local. Poco a poco lo que irá pasando es que te irás desprendiendo, te irás separando, y cuando estés solo serás presa fácil del maligno. Es importante mencionar que algunas de las ofensas que guardamos, a través de las cuales el diablo nos hace tropezar y en ocasiones nos roba años de crecimiento, años de fruto, son ofensas que nosotros tomamos porque algunos hermanos simplemente no cumplieron con nuestras expectativas. Sin darnos cuenta, fácilmente podemos ofendernos porque los demás no nos dan el lugar que nosotros queremos que nos den. Fácilmente podemos ofendernos porque los demás no nos dan el trato o la importancia que creemos merecer, que nosotros creemos que merecemos recibir, o la ayuda idealista que queremos encontrar en la iglesia. Algunas personas se acercan a la iglesia buscando una ayuda idealista, buscando básicamente que solucionen tu vida. Yo quiero recordarte que la iglesia no existe para solucionar tu vida. La iglesia existe para ayudarte a ti a seguir a Jesús en medio de los retos tan tremendos que Dios soberanamente permite en tu vida. Eso te puede llevar a endurecer tu corazón y luego llenarte de amargura que te empuja a encerrarte en ti mismo. Nos puede empujar a tomar posturas de víctima. Posturas de víctima. Es que me ofendieron. Es que no me ayudaron cuando necesitaba. Es que yo estaba ahí, pero no me buscaron. No me saludaron. Falté al grupo de casa y no me hablaron. Si el diablo logra que tú y yo tomemos esa postura de víctima, encerrados en nosotros mismos, si tú tienes una postura de víctima, estás encerrado en ti mismo. El problema es lo que te hicieron y lo que se necesita es que ellos cambien, en lugar de que tú pongas tus ojos en Jesús y te des cuenta que el problema está dentro de ti. Es esa amargura que te está destruyendo, y que perdones
y que por medio de ese perdón sea restaurada tu comunión con la iglesia, y que por medio de ese perdón la gracia del Señor vuelva a encontrar camino en tu corazón y te vaya transformando. Yo quiero preguntarte, ¿hay falta de perdón en tu corazón contra algún hermano de la iglesia? ¿Hay falta de perdón contra algún líder de la iglesia? ¿Hay falta de perdón en tu corazón contra algún pastor de la iglesia? Si fuera así, es algo que simplemente, ya sea tú estás en esa lucha, hay falta de perdón que te está estorbando a ti de crecer, te está robando años de crecimiento. Si eso eres tú, yo quiero animarte. Quítate los ojos de ti mismo y ponlos en Jesús. Si tú no puedes atravesar eso solo, yo quiero animarte a que te acerques a nosotros. Aun si nosotros fuimos los que te ofendimos o que crees que te ofendimos, para simple y sencillamente tratar de ayudarte a procesar esto de una manera objetiva y bíblica, con la intención de ayudarte a perdonar. El Señor, por medio de este pasaje, nos está animando a perdonar. Nos está animando a que tomemos la decisión de liberar a las personas que nos han ofendido, que tomemos la decisión de no querer castigarlos, que tomemos la decisión de no estar recordando continuamente ese incidente, que no permitamos que ese incidente, ya sea pecaminoso o no, a lo mejor fuimos nosotros solos los que guardamos esa ofensa, pero a que no permitamos que ese incidente se interponga entre tú y otra persona. El Señor nos está animando por medio de este pasaje a perdonar. Cuando perdonemos, vamos a recibir el beneficio único de que nuestra comunión con Dios es restaurada, que nuestra comunión con la iglesia es restaurada también. Perdonar, y con esto termino, es sumamente difícil. Es sumamente difícil. De hecho, la única manera de hacerlo, según el consejo del Nuevo Testamento y en especial Mateo 18, la única manera de poder perdonar es viendo el grande, incondicional e inagotable perdón que nosotros tenemos en Cristo. Es que tú y yo recordemos, que no perdamos de vista, que así como Pablo está aquí abogando por esta persona que lo ofendió a él, para que los corintios lo perdonaran, que así como está Pablo aquí abogando por esta persona, que así Jesús en la cruz estaba abogando por nosotros, por ti y por mí. Jesús en la cruz, cuando estaba muriendo como nuestro sustituto, estaba pidiéndole a su Padre que nos perdonara. Perdónalos, Señor, porque no saben lo que hacen. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Ese pasaje no solamente tiene aplicación para las personas que lo clavaron en la cruz, sino para todos nosotros que clavamos a Jesús en la cruz por nuestros pecados. Jesús en la cruz estaba abogando por nuestro perdón. Y es por ese sacrificio perfecto que Jesús hizo, es que los pecadores el día de hoy podemos ser completamente perdonados, recibidos por Dios y aceptados. Eso es lo que necesitamos mantener delante de nosotros. Si tú estás batallando para perdonar, voltea a ver a Jesús abogando por ti y quédate ahí. Quédate ahí el siguiente año, un año completo si es necesario. Quédate viendo a Jesús abogando por ti, muriendo para que todos tus pecados fueran perdonados. Disfruta el perdón gratuito que Cristo te ha dado. Lo único que va a pasar es que eso va a ir ablandando tu corazón, sensibilizando tu corazón y te va a ayudar a perdonar.
El Señor nos ha llamado a caminar juntos como iglesia, a someternos a Él, sometiéndonos unos a otros, sometiendo nuestro proceso de discipulado, nuestro caminar con Cristo a la iglesia local donde Él nos ha integrado, para así verlo de una manera más clara y para así seguirlo de una manera más fiel. Uno de los efectos que esto producirá en nosotros es que va a ir formando en nosotros una comunidad de gracia y perdón. Una comunidad donde no hay etiquetas, sino perdón. Una comunidad que refleja más claramente a Jesús, donde unos a otros nos ayudamos a seguir a Jesús con mayor fidelidad. Y cuando estamos juntos, perdonándonos unos a otros, somos protegidos de las artimañas del diablo. Amén. Vamos a orar.